Revelación Juvenil, este canal de bendición de Vida TV. El día de hoy, por voluntad de Dios, estaremos hablando acerca de lo origen y la importancia de la sangre, su significado para nosotros. Vamos a orar, porque es un tema muy importante y es necesario que el Padre Celestial pues, nos ayude en su revelación. Amado Dios y Padre Celestial, sé tú esta noche, sé tú estableciendo tu voluntad y dándonos revelación para recibir del Espíritu Santo instrucción de lo alto. Queremos que al final de este programa tengamos claridad de la razón por la que fue necesario el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y de cuál es su importancia sobre la vida de todo el que lo recibe como Señor y Salvador. Sé tú hablando a través de las escrituras que vamos a estar leyendo esta noche, Señor, y sé tú bendiciéndonos para poder recibir de ti no solamente revelación, sino al mismo tiempo todo lo que es la herencia, oh Dios, a partir del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Lo cierto es que hay una íntima relación entre la sangre y la vida. Levítico 11 dice en su parte: la vida de la carne en la sangre está. Así, directo lo dice. Y dice el Señor: y yo os la he dado. Así que ahí vemos dos cosas. La carne tiene vida en la sangre, y además dice que es Jehová quien la ha dado. Encontré que la sangre es el líquido que mantiene la vida y circula a través del corazón, las arterias, las venas, los capilares, el cerebro y el resto del cuerpo. Además, que su función es transportar hacia los tejidos del cuerpo nutrientes, electrolitos, hormonas, vitaminas, anticuerpos, calor, oxígeno y células inmunológicas, células que luchan contra las infecciones. También la sangre transporta desde los tejidos del cuerpo desperdicios de óxido de carbono. Y aunque hay otros órganos y otros sistemas de nuestro cuerpo que ayudan a regular las células sanguíneas, resulta que las células sanguíneas se producen principalmente en la médula ósea. Eso con respecto al funcionamiento de nuestro cuerpo. Esto nos lleva a mirar lo que Jehová estableció como forma para la santificación del hombre. En sus leyes, Él las dio en las leyes dadas al pueblo de Israel, lo cual era necesario producto del pecado original. Así que hablemos del pecado original, el cual se remonta a la primera pareja creada, Adán y Eva. Esta pareja había sido unida y bendecida directamente por el mismo Dios y Padre. Ellos recibieron un nombramiento en ese momento, en su propósito de vida, para lo cual habían sido creados, y eran de ser los mayordomos de toda la creación. Adán y Eva contaban con la confianza del Padre Celestial para esta asignación y tenían comunicación directa con Él. Eso era parte de las características de su vida diaria. Lo que nadie puede entender, y ahí me incluyo, es como a ese nivel de cercanía y relación directa con el mundo espiritual pudo ocurrir la mayor tragedia, que fue la desobediencia y en consecuencia el pecado. Hay que entender que muchas veces el pecado se va gestando poco a poco con ideas en la cabeza. Así me imagino que fue esa caída de Eva y posteriormente contaminó a su esposo, porque obviamente tal vez ella venía mirando ese fruto hace tiempo. Eso se va gestando y das el paso un día sin que las consecuencias te importen. Y así ocurre muchas veces, ¿cierto? Pues bien, esta pareja que hablaba cara a cara, o mejor dicho, cara descubierta, día tras día con el Padre Celestial, se les ocurrió la maravillosa idea de ignorar la advertencia recibida: no comer del árbol del conocimiento entre el bien y el mal. Eso provocó el inicio del pecado original. Y dado que al Padre unirlos como pareja, les bendijo diciendo que fuesen fructíferos y se multiplicaran para que llenaran la tierra, resulta que ese propósito aún estaba vigente a pesar de su desobediencia. Por tanto, lo que pudo ser una herencia de bendición para todos nosotros en vida eterna, para toda la humanidad obviamente, se convirtió en herencia de muerte, al hacernos partícipes a todos nosotros de sus caminos torcidos, heredando el pecado, la transgresión, la separación de Dios y el hombre. El pecado original causa efectos sobre nuestra naturaleza y nuestra situación ante Dios, nuestra posición delante de Dios.
de pecadores. Es decir, luego que el primer hombre pecó desobedeciendo a Dios, el pecado ha ido de generación en generación. Recuerdo que estando una vez en un estudio bíblico, alguien comentó que le parecía muy injusto que nosotros seamos castigados juntamente con Adán y Eva, si habían sido ellos los que habían pecado. Y alguien a quien quise y admiré mucho les respondió: si un molde se te cae y se te dobla, ¿cómo crees serán todas las demás tortas que sigas haciendo con el mismo molde? Pues es más que obvio que todas las demás tortas serán deformes. Y es por eso que la humanidad, cuyo molde son Adán y Eva como primera pareja, en su condición de pecadores, hemos heredado el pecado de la pareja original. Y es que ellos sabían lo que pasaría. Y eso me lleva a pensar que todo lo que hagamos tiene consecuencias. Consecuencias para la persona que lo ha hecho, pero también de la misma manera como ocurrió cuando Adán y Eva pecaron y afectaron a toda la humanidad, de igual manera cuando alguien peca, es decir, cuando alguien desobedece a Dios, esta persona tendrá consecuencias en su propia vida y está afectando o haciendo parte de sus consecuencias, y lo menciono como una segunda consecuencia, porque la primera es sobre él mismo o sobre nosotros mismos, cuando pecamos, me incluyo. La segunda consecuencia es sobre sus próximas generaciones. ¡Wow! Tus acciones, tus decisiones de hoy te afectan a ti y afectan a tus próximas generaciones. Dice 1 Corintios 15:22, que por causa de Adán todos morimos, porque originalmente Dios creó al hombre para vivir para siempre. Es lo mismo que leemos en Romanos 5, en el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora bien, haríamos injusto a Dios si todo llegara hasta allí, pero resulta que no es así, porque Dios ama profundamente a la humanidad y por eso nos ha provisto una forma de santificación, una forma de perdón de ese pecado original. Y allí la importancia de entender qué es la santificación y por qué nos conviene. Cuando el hombre peca, Dios ya tenía un plan preparado. Cuando esa pareja pecaron, ya Dios tenía un plan de manera de lograr recuperar lo perdido por Adán y Eva. La palabra santificación no se usa habitualmente en una conversación cotidiana. Sin embargo, tiene una importancia espiritual muy profunda. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para el verbo santificar es kadash y significa consagrar, dedicar, reverenciar, purificar, ser, mantener santo. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega para santificación es agiasmos y significa separación. Para resumir el significado de santificación, la idea dominante de la palabra original es la separación. ¿Separación de qué? Separación de lo secular y de lo pecaminoso. Y es también ser apartado con un propósito sagrado. Y aquí es donde debemos detenernos para entender la santidad y o santificación. Es necesario apartarnos voluntariamente de las actividades y de los lugares que invitan a pecar, cuidando y cerrando todas nuestras puertas. Lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que tocamos, lo que pensamos, son nuestras puertas. Cerrar todas esas puertas en temas, en conversaciones, en imágenes que no convienen. Empezando con esto último, dice la Escritura que en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Sigamos con el entendimiento de santidad o santificación y su importancia. Dice Levítico 22:32, que es Jehová quien santifica. En el Nuevo Testamento vemos en 1 Tesalonicenses 5:23 que Dios estaba interesado en santificar a un pueblo santo al llamarlo para que saliera de este mundo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, alma y espíritu sea guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este mandato es contrario con lo que la mayoría de la gente hace para venir ante Dios en nuestra cultura. El mundo moderno está caracterizado por una manera muy individualista de llegar a Dios. Sí, cada quien quiere hacerlo como a su manera.
donde cada persona pone sus propias reglas de cómo tratar con Dios mientras se encuentran con Él. Lo cierto de todo esto es que, tal como dice Hebreos 13:12, nosotros somos santificados a través de la sangre derramada por Jesucristo, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es por ello que esta enseñanza la he titulado Poderosa Sangre. Leamos el versículo 11. Amados, os ruego como extranjero peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pablo también enseñó, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Eso lo leemos en Primera de Tesalonicenses 4:3, lo digo por si quieres luego pues hacer tu misma investigación, tu propia investigación. La santificación es un proceso y comienza cuando cada uno de nosotros respondemos al llamado de Dios. Requiere creer, arrepentirse y ser bautizado. Dios hace tres cosas en el momento que un creyente arrepentido es bautizado. Y esto erais algunos pecadores. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. Lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Léelo en 1 Corintios 6:11. Primero, Dios nos limpia nuestros pecados. Segundo, somos santificados o apartados para Dios para ser santos. Y tercero, somos declarados inocentes ante los ojos de Dios. ¿Inocentes de qué? Del pecado. ¿Y cómo es posible si heredamos el pecado original y sus consecuencias? La muerte. Leamos de nuevo Levítico 17:11. La sangre era el medio por el cual la expiación era hecha. Fue establecida como práctica para el pueblo de Israel desde su tiempo en el desierto hasta la venida del Mesías Yeshua. Y es de lo que quiero que hablemos el día de hoy. Así que después de todo lo dicho, apenas estamos entrando en el tema central de esta enseñanza. Si la vida de la carne se encuentra en la sangre, entonces Dios encuentra la manera de que el hombre pecador pueda acercarse a Él. Dios anhela la cercanía con la humanidad, que logremos una relación íntima con Él. Y su plan va desde la entrega de sacrificios utilizando animales en el altar, lo cual hacía el pueblo de Israel bajo la ley, hasta el día en el que nuestro Señor Jesucristo entrega su vida derramando su sangre limpia, pura, inocente, sin mancha en aquella cruz, para así derrotar a aquella serpiente que engañó y manipuló a Eva en el jardín que Dios había preparado para la primera pareja en el Edén. La salvación por medio de la sangre de Cristo es el tema central del Evangelio. Y hay tantos pasajes que puedes consultar. Romanos 5, 8, 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿De qué? La reconciliación de Dios y el hombre, porque Él es el único mediador, Él es el canal para retomar esa comunicación perdida por Adán y Eva. Efesios 1:7 dice que en Jesucristo tenemos redención por su sangre. También tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:15-20, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto ha orado al Padre, que en Él habitase toda la plenitud. Por eso te digo que hay muchos versículos. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Con quién? Reconciliar por medio de Jesucristo todas las cosas con el Padre. Así
las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? Mediante la sangre de su cruz. Apocalipsis 1 comienza si leemos el versículo 4, lo vemos desde la parte B al final, y el 5 dice, gracias y paz a vosotros, dice el apóstol Juan, del que es y que era y que ha de venir por segunda vez, y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, porque fue el primero en resucitar y permanecer vivo, porque sabemos que hubo unas resurrecciones, pero todos los demás volvieron a morir. Nuestro Señor Jesucristo vive y vive para siempre. El soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesús, con su sangre, sangre poderosa, poderosa sangre, como la titulé, sella la nueva alianza. Hay otros versículos, Mateo 26, 27, Marcos 14, 22, 25, Lucas 22, 19, 20. La sangre de Cristo es el precio pagado por la redención del hombre. Puede leer Efesios 1, 7, Primera de Pedro 1, 17 y 19. La sangre de Cristo lleva a cabo la purificación del pecado. Decíamos al principio que hay una importancia en la sangre para nosotros el día de hoy. Y esa importancia viene a darnos principalmente el perdón de nuestros pecados y algo emocionante y definitivamente único y especial, la reconciliación entre Dios y los hombres, la posibilidad de comunicarnos nuevamente con nuestro Padre, no por nuestros méritos, eso que nos quede claro, sino por los méritos de Cristo, por su gran amor, porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Wow! Esto quiere decir, cuando habla de no se pierda, que deja de estar muerto y además para que dejemos de ser solo criaturas. Pasamos de muerte a vida, pero también pasamos de ser criaturas para ser hijos de Dios. Y pensar que esto es posible con una sencilla oración. Así que si tú quieres ser reconciliado con el Padre Celestial, repite esta sencilla oración conmigo. Padre Celestial, en esta hora yo quiero pedirte perdón. Quiero reconocer que he sido pecador y que he estado apartado de ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Que la sangre de Jesucristo me limpie, me justifique, que reciba perdón a través de ella y sea justificado en el nombre de Jesús. Amén. Hay fiesta en los cielos ahora al ver un pecador arrepentirse. Ahora la sangre del Cordero te ha limpiado, te ha justificado y recuerda, la santificación es un proceso que inicias hoy, de la mano del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo, poco antes de ser entregado, sentado a la mesa con sus discípulos, les reveló el significado de su cuerpo y de su sangre en la cruz del Calvario, diciendo, el Señor Jesucristo tomó pan y les dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Así que cada uno comió del pan, ese pan que representaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hay poder en la sangre del único Cordero sin mancha, el único que puede redimir tus pecados, el único que derramó su sangre por toda la humanidad. El Señor ha venido al mundo, entregó su vida por cada uno de nosotros. Y ahora nosotros miremos al cielo y entreguemos nuestra vida a Él, para que en su segunda venida no se encuentre a cada uno de nosotros haciendo lo que debemos hacer y que podamos levantar manos santas y que nos las consiga limpias, justificadas y que seamos santos porque Él es santo. Un abrazo y que el Señor te bendiga grandemente. Nos vemos el próximo martes.